Señores, esto es Luis Novarecio de Entrevista. En instantes estoy hablando con José Luis Esper, el candidato, ahora sí, candidato a presidente de la Nación y una de las personas que más sabe de economía dentro de los que se han planteado como los que quieren acceder al Poder Ejecutivo Nacional. Lo digo de esta manera porque acaba de reunirse con el ministro Hernán Lacunza y porque en la Argentina la proyección de futuro es hasta mañana, es en el día a día. Pasó la primera semana de Hernán Lacunza. A veces uno es increíble, ¿no? Porque suele decir, el dólar se estabilizó. 57 pesos el dólar, luego de la devaluación que hemos tenido. Así que me parece que es interesante mirar con José Luis la cuestión económica, que es su fuerte, pero también la mirada política. Porque definitivamente cuando él asumió la decisión de ser un candidato, dijo, hay una decisión política que es la que condiciona a la cuestión económica. Así que ya mismo lo recibo y hablamos de todo esto. Señor. Hola Luis. ¿Qué haces? Qué gusto verte como siempre. ¿Cómo andás? Por favor, todo suyo. ¿Todo bien? Muy bien. Si tenés que hacer un resumen de esta primera parte de campaña, ¿qué decís de cómo fue? Bueno, es la primera vez que hago política en mi vida, ¿no? Y del sector privado rabioso a una candidatura a presidente, ¿no? Sin escalas, ha sido excitante, realmente muy, muy, muy interesante. Me dieron piña por todos lados. Ligaste, ¿eh? ¡Po! Pero bueno, acá estamos, a los Rocky, parados. parados. Que no es menor, digamos, con una fuerza nueva. Sí, no, arrancamos de cero este año. Así autogestión. Sí, así que haber pasado las PASO, se me dice los que saben de esto, con todo lo que nos hizo el gobierno de Macri a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, la señora María Eugenia Vidal hizo todo para vaciarnos de contenido la candidatura, no sé si vos sabías, pero en la provincia de Buenos Aires mi boleta fue no corta, cortísima, fui solo. Yo como candidato a presidente y Luis Rosales vice, la señora María Eugenia Vidal, presionando a la justicia, logró que la justicia nos bajara más de 1.200 candidatos, entre candidato a gobernador, Guillermo Castelo, el vicegobernador, intendentes, concejales, consejeros escolares. Una cosa, Macri intentó bajarme a mí, soplándomelo al que era dueño del sello en ese momento, a CEF, 24 horas antes del cierre de listas. ¿Macri o en ese caso fue Pichetto? Bueno, Pichetto, el gobierno nacional, quiero decir. Pichetto como operador de Macri, ¿no? Pero bueno, pasamos las PASO, así que lo lamento para la gente de Cambiemos. Ahí estás. Estamos en carrera. Saquemos el fantasma rápido. Algunos dijeron, le afanaron votos a Esper. ¿Sentís que te robaron? Porque es imposible. El mundo, provincia de Buenos Aires, es un país inexplicable. Sí, a ver, nosotros... ¿Te afanaron? Sí. Pero bueno, a ver... No es que me afanaron a mí solamente, ni en esta sola elección. En todas las elecciones a todos los candidatos se les roban votos. Es un fenómeno, son de las anomalías que ha normalizado la Argentina, que en las elecciones se roban los votos. Un viejo... Pero claro, a nosotros, viste, como éramos chiquititos, que te roben medio punto, un punto, y que te roben la mitad, lo mejor de lo que hubiéramos tenido. Pues es que un viejo puntero de la política bonaerense que todavía sigue trabajando me dijo, es normal, 2-3% se afana. ¿Viste que vos decís? Bueno, a nosotros los argentinos nos va como nos va porque hemos normalizado la normalidad. Pero, por ejemplo, deberíamos ir a un sistema de boleta única de papel, como dice mi amigo Javier Esmaldone, y nosotros no vamos a la boleta única de papel. Seguimos con este sistema arcaico, esta boleta sábana, infame. La verdad que a mí me encanta probar las cosas. Y esto de haber probado la política es interesantísimo. Ahora... Te sirve para decir, acá no está podrido solamente lo económico, está podrido lo electoral. También este sistema, hay que huir cuanto antes de este sistema de boleta sábana. Las cosas que se hacen para poder participar, las cosas que se hacen para que no participes, ¿viste? Aparte digo, lo de la boleta ya está aprobado. Primero en Santa Fe lo hizo el actual intendente del proyecto, que es Pablo Hapkin, después en Córdoba, funcionó sin problema. Mira, y aunque a mí no me guste el sistema de voto electrónico, en la India, el hombre más votado del mundo, lo votan 500 millones de personas, se vota con voto electrónico. Digo, porque acá te dicen, aunque a mí no me gusta el voto electrónico, acá te dicen que no se puede salir de este sistema infame de boleta sábana porque el conurbano, la matanza, mentira. El hombre más votado del mundo, el primer ministro de la India, 500 millones de personas lo votan, se vota con voto electrónico. Contame, ¿estuviste con Lacunza? Sí. ¿Qué impresión primero? Lo conoces de antes, obviamente, sí, pero ¿qué impresión sentado en ese sillón? Era, primero, muy buen profesional, excelente persona, muy abierto al diálogo.
Y él es muy consciente de que la misión de él es tratar de llevar este barco hasta el 10 de diciembre, que es cuando se realice el recambio presidencial, de la mejor manera posible. No la tiene fácil, no la tiene fácil. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que no dependen de él ya. La política no la maneja él. Él sabe de eso, él es consciente de eso. La política hoy la maneja Macri y la maneja Alberto Fernández, que serían los dos candidatos con más chances de ganar en esta elección. Así que las dos cosas críticas para un ministro de Economía, que es la política, no la maneja ni el presidente ni Alberto Fernández. Y en materia económica incluso él heredó todas las medidas que el gobierno tomó después de la crisis cambiaria que ocurrió después de las PASO. Así que está para manejar un barco que viene como un dato, digamos. Él le entregaron el barco para manejar con las máquinas, los tripulantes. Pero me parece que tiene muy buenas intenciones. Le deseo lo mejor, por supuesto. ¿Barco en dónde está? ¿En alta mar, tormentoso? ¿Cómo está el barco? No, está complicado el barco. Para llegar sin más golpes, sin algún marinero que se te caiga, es complicado. La tiene complicada la cosa. ¿Por qué? Por varias razones. Hablemos de lo político y después de lo económico, ya que arrancamos con lo político. Porque yo veo a Alberto Fernández con declaraciones a veces insólitas y a veces muy razonables. Entonces hay días que cuando dice alguna estupidez, te vuela el dólar, te cae la bolsa, te caen los bonos y después la remedia con algunas cosas razonables que dice. Estupideces, por ejemplo, pago con la LELIQ aumento. Claro, estupidez andar diciendo que él va a ir a negociar acreedor por acreedor, lo cual está preanunciando una reestructuración de la deuda. Cuando vos preanunciás una reestructuración de la deuda, si no lo haces bien podés terminar en default, y en Argentina ya sabemos lo que un default produce, desastres. Ojo, también el presidente ha cometido errores y horrores. Yo creo que lo del sábado 24, el famoso 24 horas, es un espanto. A cualquier persona moderada, esa cosa de recalcitrante de volver sobre su círculo más cerrado, sobre su 20-25% del núcleo duro macrista, me parece horrible. Yo creo que después de la derrota terrible que sufrió el macrismo el 11 de agosto, se requiere de moderación, de prudencia, de flexibilidad, de dialogar más con el adversario, de abrirse, no de cerrarse, llorar a los gritos en el balcón. Digo, cálmelo este hombre, por el amor de Dios. ¿Sostener a Marcos Peña es un acto de convicción o un acto de soberbia? Soberbia absoluta. Es lo que caracteriza a Cambiemos, la soberbia ante todo. Se cree en algo superior y son más de lo mismo. Es bravo eso que estás diciendo. ¿Quiere que lo repita? Sí. Bueno, Cambiemos se cree algo superior y son más de lo mismo. Son un conjunto de soberbios, sí. Inútiles además, porque nos han puesto a la puerta del kirchnerismo otra vez, ¿viste? Innecesariamente. Tenían todo para hacer las cosas bien y dejar atrás la posibilidad que vuelva al kirchnerismo, que yo no sé si Alberto Fernández necesariamente es el viejo kirchnerismo de Cristina, pero bueno, ya de solo pensar en una fórmula presidencial otra vez con Cristina me parece que es un paso atrás para el país. Pero ellos hicieron todo lo posible para que esto ocurriera. Ellos son los únicos responsables si vuelve al kirchnerismo. Ellos rearmaron el monstruo, lo pusieron a caminar y el monstruo... Porque además no tuvieron escrúpulo ni vergüenza en asustar con Cristina durante toda la campaña cuando podrían haber aportado todas las pruebas para que terminara presa Cristina. Post elección, vos dirías, sin que tomes partido por ninguno de los dos, ¿pero está siendo más razonable Alberto o más razonable Macri? Mira, en las declaraciones Alberto Fernández alterna disparates con cosas razonables. Y Macri alterna también. No, yo no me quedo con ninguno todavía. ¿Entendió algo? Estas medidas que yo sé que vos me vas a decir que no sirven para nada, IVA, congelamiento, etcétera. ¿Qué es eso? ¿Un manotazo de ahogado? ¿Una reflexión de lo que pasó con los votos? A ver, para que se entienda lo que te voy a decir. Era imposible que a Cambiemos le fuera bien en la elección del 11 de agosto cuando la gente fue a votar con 4,5 millones más de personas pobres respecto al año pasado. A ver, repito. No hay maquinaria electoral, ingeniería electoral, marketing publicitario, lo que sea, que te compense, que te vaya a permitir obturar casi 4,5 millones de personas pobres más. De hecho, después del sablazo del lunes 12 del dólar, tenés más pobres todavía que antes. Así que cuidado que le puede ir peor al 27 de octubre si no la manejan bien. Pero bueno, hablemos de las medidas. Entonces, la primera cosa es,
El golpe del 11 de agosto es un golpe absolutamente predecible para cualquier persona con dos dedos de frente, pero que no estaba adentro de los precios ni del dólar, ni de los bonos, ni de las acciones. Entonces, lo que ocurrió en materia financiera el lunes 12 fue un cine negro, que fue el 11 de agosto. Nadie previó una diferencia de mínimo 15 puntos a nivel nacional y en Provincia de Buenos Aires fue creo que 17. 19, casi 20. Groseramente 15 y 20, nadie lo previó eso. Muy poco, creo uno solo. Sí, pero la mitad, creo que un 8. Había un encuestador que dijo 8 diferencia. Entonces, la primera cosa, el golpe del 12 de agosto es hijo de eso que no estaba previsto. Ahora, eso que no estaba previsto, que era 4,5 millones más de personas pobres votando, eso es culpa de Macri. Entonces, la culpa de tener 4,5 millones de pobres es de Macri. La culpa, en gran parte, de haber operado al periodismo, a las encuestadoras, etcétera, de que acá estábamos en lo mejor del mundo, también es de Macri. Entonces, lo que pasó el lunes 12 no es como dijo el presidente que la culpa es de la gente. Es un disparate, además fascista, digamos, ¿no? Guarda con esto de andar culpando a la gente por lo que pasó. La culpa es del gobierno de Macri y la gente reaccionó frente a una pobreza de 4,5 millones más de personas. Frente a esa hecatombe financiera de la primera semana, cabían dos alternativas. Una, ser magnánimo, ser un hombre de Estado, un estadista y decir, bueno, nuestro gobierno fracasó. Entonces ahora, sobre el final, hagamos las cosas que hay que hacer. O la otra alternativa era salir a comprar votos. El gobierno eligió comprar votos pensando en el 27 de octubre de una manera así media miserable. ¿Y qué son estas medidas? Sí, entonces esa medida atacan de manera miserable la consecuencia, no la causa, de lo que llevó al macrismo a perder el 11 de agosto. Y por si fuera poco, además de la compra de votos, la redoblan el sábado 24 con esta marcha impresentable para mí, realmente casi al borde de desconocer el resultado del 11 de agosto. ¿No viste? El clima era ese, ¿no? No es Sí, no pasó. O sea, no pasó. El 11 de agosto fue un error histórico, ¿no, viejo? ¿Qué era un gobierno estadístico? ¿Qué hacía el estadista? Estadista, perdón. Sí, olvidarse de que estaba en campaña. No digo que se olvide de la reelección, no, pero que se olvide que está en campaña, que llame a la oposición, que llame a los partidos políticos, que convoque a los jefes de bancada del Congreso, a la Corte Suprema de Justicia, a los gobernadores, a los sindicalistas, a los empresarios, y empecemos a dar los pasos que hay que recorrer para cambiar la Argentina en serio. Eso yo lo comparto. Es más, lo dije ese domingo y Laje, con el que yo estaba trabajando, se enojó. Me dijo, no se eligió nada, es una elección primaria. Yo dije, error, la transformaron todos en una primera vuelta y tiene efecto de primera vuelta, con un interregno eterno, porque de acá al 10 de diciembre es eterno. Entonces, yo decía esto, pero digo, bueno, casi tiene que decir Macri, me bajo de mi candidatura como jefe de campaña. Sí. ¿Debió haberse bajado Macri? ¿Como jefe de campaña? Sí. Como jefe de campaña, sí. ¿Y no como candidato? No, para nada. Bueno, a ver, yo no me voy a poner a juzgar a eso, pero, ok, yo no era la mejor opción para Cambiemos, Macri, pero bueno, él es un italiano obcecado, con un ego gigantesco, excesivo, dado lo que es en profundidad. Pero eso por ahí no me pongo a juzgarlo, pero sí decir, basta. Tengo que gestionar. No solo gestionar. Señores argentinos, nos equivocamos hasta ahora. Vengan porque lo que hay que hacer es esto. Nosotros no nos negamos a hacerlo. Creíamos que esto era factible hacerlo, no hacer nada, vestirlo de otra manera, poner a la mona de siempre argentina vestida de novia. La mona vestida de novia es una mona, no es una novia. Bueno, nos equivocamos. No quiero ser, para ser personal, pero dijiste, tiene un ego excesivo para lo que es. Sí. O sea, ¿no le da para tener? No, claramente no le da, de ninguna manera. Pero ¿no era el empresario formado en la cuestión privada que venía a modificar los vicios de la administración pública? No, él es un empresario, por lo menos es un hijo de un empresario prebendario típico de la Argentina. De más, se ha dicho que el padre medio que era un corrupto, ¿no? ¿Te acordás? Después del fallecimiento. Él mismo. Algo así. Él mismo dijo que tuvo que... La confesión de parte era algo de prueba. Es hijo de un empresario que es parte del problema de la decadencia argentina. Así que aquellos que pensaban que por ser millonario tenían las ideas correctas están equivocados. Hay mucha manera de hacer la plata en Argentina. Perdón, hay mucha manera de hacer plata, pero en Argentina, las grandes fortunas se amasan con
este capitalismo prebendario de rapiña y corrupto que hambrea a la gente de a pie de trabajo. Mirá. Mono u oligopólico, ¿no? O sea, Sí, que siempre... prebendario, te diría, sí, siempre estar rogando un favor o coimiando por un favor del Estado para que te protejan a vos, te den un subsidio. Esa es la manera en la cual se amasan fortunas en Argentina como promedio. Hay excepciones a la regla, no sé, Galperín, qué sé yo, etcétera, pero Cabrales, pero las grandes fortunas en esencia se amasan así. Por eso nomás como nos va, ¿no? El hecho que vos tengas este empresariado como Macri o su padre tan corrupto, prebendario, nocivo para el país, es la contracara de una sociedad pobre. Ahora, digo, no le salió, porque ellos sostienen que tuvieron una política liberal, se lo estoy diciendo a Esper. ¿Qué fueron? ¿Qué es? Que definime casi ideológicamente. No, esto no es liberalismo. A ver, el liberalismo triunfa en el mundo, ¿por qué? Porque el liberalismo le hace bien a las sociedades. La competencia le hace bien al ser humano, el educarse le hace bien al ser humano, el tener su país conectado con el mundo le hace bien al ser humano, el tener empresarios que hacen la diferencia grande de dinero compitiendo le hace bien al ser humano, que los políticos vivan en un departamentito como viven los suecos o los suizos de 60 metros cuadrados le hace bien, en lugar de vivir acá los grandes políticos que te viven todos en Salguero y Libertador como mínimo. Entonces, de esto del liberalismo no tuvo nada. Por eso acá hay una incorrecta asociación entre tener plata y ser liberal. No, vos podés ser un garca de primera y ser millonario acá en Argentina, porque la regla de juego, para hacer la gran diferencia, no es la competencia, no es el ser eficiente, no es el progreso tecnológico, es el tener el estómago para hacer lobby frente al Estado. Entonces, esto no ha sido liberalismo de ninguna manera. ¿Y qué es populismo de derecha? ¿Qué es? Yo lo dije siempre, desde la campaña 2015, apenas asumó Macri. Esto es kirchnerismo de buenos modales. Y ahora, ¿qué te regala el kirchnerismo de buenos modales? Otra vez el kirchnerismo, que a lo mejor es de buenos modales también, ¿eh? Cuidado, porque Alberto Fernández, si le gana la pelea interna que va a tener que dilucidar con la Cámpora, capaz que es un kirchnerismo de buenos modales. Escucho, y lo escuché a Labaña, lo escuché a Alberto. Igualmente a la larga termina mal, porque acá no importa si el kirchnerismo lo hace Macri, Labaña o Mongo. Le importa que vos estás haciendo populismo siempre. ¿Termina mal? Definime termina mal. ¿Qué es eso? Termina mal con alguna frustración, como terminó Macri, con una crisis en el medio de su gobierno y por lo tanto frente a la posibilidad de que pierda las elecciones. O sea, pero termina mal para nosotros, que es un termómetro, termina mal, el dólar está a 57 mangos. ¿Hay algún motivo serio para pensar que esto pueda dispararse a algún otro lado? ¿Antes de qué fecha? Viste que es muy difícil la pregunta, porque digo, de acá al 10 de diciembre, ¿te imaginás una transición de 57 mangos? No, más alto. No lo veo. ¿Más alto de? No sé, no, pero me cuesta pensar que con los grandes desequilibrios macro que tenemos vas a estar con un dólar congelado. Ojalá, pero no me parece. Al menos acompaña la inflación. Sí, claramente. ¿Qué va a ser? ¿Que 50 la inflación? Del año, no quiere decir que el dólar va a ser 50% más alto que el 57 de hoy. Vos pensás que el dólar de 57 arrancó el año abajo de 40, o sea, ya subió de 40 a 57. Ya subió casi 50% en lo que va del año el dólar. Ya subió casi 50%. O sea, si la inflación es de 55, no le faltaría mucho subir al dólar para que empate la inflación. Yo no sé, prefiero no hacer pronóstico del dólar. Lo que sí, volviendo al principio de nuestra charla, la CONSA no la tiene fácil porque hay mucho desequilibrio y hay que ver la campaña, cómo sigue, ¿no? ¿Qué puede hacer la CUNSA en 4 meses? ¿Cómo qué? ¿Qué puede hacer un ministro en 4 meses? No, él es consciente de eso. Lo que está tratando es que el barco llegue a puerto sin perder demasiado marinero, sin que se estrole con un iceberg. Como mucho está tratando de lograr eso. Él es consciente de eso, que asumió para tratar de arrimar el barco de nuevo a buen puerto el 10 de diciembre. Por acá no va a haber ninguna reforma estructural. No, claro. Va a intentar... Es un calvario esto de acá al 10 de diciembre. Es largo. ¿Tu jóvenes se inscribe dentro de los peores ministros de Economía de la historia? No. Bueno, me parece que tampoco fue. No, tampoco, claramente, no. El peor, sin duda, de los peores, no sé si el peor, pero... Bueno, Surril no llevó ni hiperinflación, Kicillof teniendo todo para que no vaya bien, nos hizo muy mal.
No, pero no. Un mal ministro sí, pero el peor no. ¿Viste? Habrás escuchado, lo escuché a Labaña, bueno, Alberto, algunos economistas cercanos, progres, keynesianos, dicen, hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Más vale, o sea, me parece estupendo. Ajá. ¿Es una zaraza? ¿Es posible? Ojalá que la gente se ría cuando escucha ese tipo de frases. Es mentira. ¿Qué es ponerle plata en el bolsillo de la gente? ¿Qué es? Esto, el gobierno salir a comprar votos de manera miserable, bajando el IVA a los alimentos cuando va a bajar poco. Mira, yo insisto con lo que he dicho en los últimos 25 años de vida profesional, que es lo mismo que he dicho en campaña, que es lo mismo que voy a volver a decir en esta segunda campaña, que es hasta el 27. Argentina tiene que hacer lo que hay que hacer, si no, no tiene ningún futuro. Y yo advierto a los argentinos. Argentina ya tiene la mitad de los chicos pobres. A ver, repito, la mitad de nuestros chicos son pobres. Ergo, a vos no te falta tanto tiempo para que la mitad de la población sea pobre. No teníamos la mitad de los chicos pobres hace 30 años. Y en estos 30 años, ¿qué nos hemos bebido diciendo? No podemos hacer lo que hay que hacer, comercio, un Estado razonable y leyes laborales amigables con el empleo, porque estalla el país. ¿Resultado cuál ha sido? Nunca hicimos lo que hay que hacer y el país estalla igual, porque en los últimos 50 años hemos tenido una crisis en promedio cada 10 años. Entonces Argentina tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es lo que hacen los países a los cuales le va bien, no tiene que inventar nada. Y Argentina va a tener futuro promisorio si hace eso. Si no hace eso, comercio, Estado razonable, leyes laborales amigables con el empleo, en algún tiempo vamos a tener la mitad de la población pobre. No solo la mitad de los chicos pobres, sino la mitad. Ese día a vos te van a decir, te van a colgar la cucara de que sos un país africano. Ese día no solo no te viene un solo mango de afuera a invertir acá, sino que se van todos. Pero bueno, Macri dice, sentamos las bases para hacerlo. Mentira. No Macri, cuidado que está desconectado de la realidad. Por lo que vio el sábado, ese hombre sacado, llorando a los gritos, los puños, después del palo que le pegaron el 11 de agosto, la verdad no sé qué festeja ese buen hombre. No, esto de ninguna manera... Está desconectado con la realidad. Sí. Está enajenado. El sábado dio muestras de eso, no sé si lo está clínicamente hablando, pero lo del sábado fue una vergüenza para mí. Si fuera macrista sentiría vergüenza tener un presidente así, o que mi candidato sea eso. Un hombre sacado a los gritos. Esto requiere de mucha humildad y moderación. Perdieron las elecciones por goleada del 11 de agosto. Vos tenés que tener una actitud de humildad, bajarte el caballo, hablar con tus opositores, hablar con el Congreso, una cosa... No haberlo echado a Marcos Peña, que es claramente... No solo eso, salió a defenderlo. Sí, aparte dijo, el que critica a Marcos Peña me critica a mí. ¿Y qué? Si yo, señor presidente, lo critico a usted. ¿Dónde está la cámara ahí? Yo lo critico a Marcos Peña. ¿Y qué? ¿Y qué? Lo critico a usted también. ¿Qué es eso? ¿Qué hay que tenerle miedo a Macri porque uno critica a Marcos Peña? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es un país de mafia esta? Ahora digo, es imposible poner plata, porque uno dice emitamos, porque la emisión no es inflacionaria. Sí, yo sé que te estoy diciendo a vos, me va a putear en cualquier momento. No, yo no soy ese. No. Vos sabés que yo soy un tipo muy mesurado, muy tranquilo para opinar, aunque diga cosas fuertes, te lo digo tranquilo. No. En parte a Argentina le va como le va por desconocer los avances de la ciencia. Es verdad, es revelarse a lo que otros tipos de... Ya está probado que la emisión genera inflación. Como concepto, por supuesto que si vos no emitís como ahora, porque el Banco Central no está emitiendo para financiar el fisco, pero devaluás a lo pavo como se ha devaluado, ¿qué va a querer? Que la inflación no suba. Pero que no es así, que no suba la inflación, que no se acelere la inflación es imposible. Entonces va a haber algún ganso que va a decir, ve que la inflación no es un fenómeno monetario. Bueno, si vos estás devaluando, ¿qué pretendés? devaluando, ¿qué pretendés? Obviamente que como concepto la inflación es un fenómeno monetario. Sí, aparte de eso, por ahí escucho, dice, la devaluación la trasladan a precio. Y sí que, obvio. Sí, o sea, sí. No, pero aparte, yo no sé nada de economía, pero tengo 55 y lo viví a lo largo de la historia, o sea, ya empíricamente está demostrado eso. Pero sí. A ver, insisto con esto, Argentina le iría bárbaro a la gente de a pie, a la gente de trabajo. A mí lo que me da tristeza de Argentina es que la Argentina aplica un sistema político, electoral, económico, judicial, educativo, que destruye a la gente que vive adentro. Por eso decir, pero ¿cómo puede haber un país
que tenga un sistema a todo nivel que destruya a la gente que vive adentro. Bueno, Argentina te destruye. En materia económica nada más. Cada tanto te revientan a devaluaciones como ahora, impuestazos, a tarifazos, te defoltean, te roban los depósitos. Viste que acá cada tanto viene un ganso y dice, che, no hay más depósito, o tenés un Bonos 89, o la especificación del 2001. Bueno, podés tener un sistema que destruye a la gente de trabajo, a la gente de mérito, a la de esfuerzo. José, a vos, a los chicos detrás de cámara, al carnicero, al comerciante, al industrial. Vos tenés que tener un sistema que haga que la gente que vive ahí no viva el calvario económico que se vive acá. ¿Y cómo se hace eso? Imitando los países a los cuales va bien, no es tan difícil. Y esos países, perdón, cierro con esta idea, claro, comercian con el mundo, tienen un Estado de un tamaño razonable y leyes laborales que en lugar de estas, como la nuestra, que han provocado 4,5 millones de trabajadores negros, le den gana al empresario de contratar a la gente en blanco. Lo que pasa es que la explicación que se hace es, si yo flexibilizo o cambio el sistema laboral y me abro al mundo, devasto lo poco que quedó. Eso es falso porque, de nuevo, discutamos el concepto filosófico, porque nosotros tenemos un problema con el concepto de las cosas. Dame un país que haciendo estas tres cosas, abriéndote al comercio, teniendo un Estado de un tamaño pagable, no este Estado que a vos y a mí nos hace vivir como esclavo del Estado pagando impuestos a lo pago, y un sistema laboral abierto, libre, democrático, flexible, le vaya mal. Yo no conozco casos, ¿eh? Pero explicáselo. A ver, te repito, yo no conozco casos. Ahora, si vos, como de la Rúa en el 2000, en el medio de una economía que se iba a pique, flexibilizar el mercado laboral, obviamente se van a derrumbar los salarios. Pero es porque la economía tenía un desempleo atroz. O sea, tenía una oferta laboral que no la demandaba nadie en ese momento. ¿Qué va a pensar cuando hay exceso de oferta respecto a la demanda? ¿Qué pasa con una cosa? Sí, lo aprendimos en la escuela. Cae el precio, bueno, obvio, caen los salarios. Ahora, la culpa es de regular el mercado laboral o de que está de la crisis que tenés. Cualquier precio cae cuando hay exceso de oferta. Pero explicáselo al camarógrafo que está acá enfocándote y te dice, bueno, yo tengo al menos un convenio que no me pueden rajar en situaciones críticas, o si me rajan me tienen que indemnizar fuertemente. Si yo flexibilizo, me echan mañana. Pero eso porque tenés la economía en recesión. Pero de nuevo, una cosa es discutir el concepto y otra cosa es discutir cuando una medida te hace mal o te hace bien. Obviamente, con el dólar a 40 vos abrías la economía y te inundaban de productos importados. Claro. Entonces vos decís, qué mala que es la apertura. No, vos si abrís la economía tenés que tener un dólar caro. Si vos querés flexibilizar el mercado laboral, tenés que tener la economía en crecimiento, no en desempleo como hoy, ¿me entendés? Porque le va a echar la culpa a la suba del desempleo es que se flexibilizó el mercado. No, el problema era la caída de la economía. Pero claro. Pero digo, hoy el dólar 57, ¿te permitiría abrir? No. Y entonces, digamos, porque hoy está la economía en caída, no puedo flexibilizar. El dólar no tan alto, no puedo abrir. ¿Y qué hoy, bueno, es lo que dice la CUNSA. Mira, yo tengo este barco para llevarlo, mira, me dieron esto, lo tengo que llevar así hasta el 10 de diciembre. Ahora, un nuevo gobierno se va a tener que plantear si quiere hacer algo de lo que Argentina necesita para no terminar siendo un país africano, a la larga, si quiere hacer eso, va a tener que anunciar eso, decir que lo va a hacer de a poco, porque es un cambio estructural gigantesco, y obviamente a partir de ahí la economía sí te va a crecer, y con crecimiento vas a poder hacer alguna cosa. A lo mejor no puede hacer todo, pero puede empezar a dar los pasos. Pero digo, sin crecimiento, Luis, es imposible hacer nada. ¿Pero ¿y hay alguna luz al final del túnel de crecimiento en estas circunstancias? A ver, hoy pronosticar de acá a fin de año es el siglo XXIII. Sí, en nuestro país. Yo creo que de acá al fin de año no vas a tener crecimiento. ¿Crees, como uno cree, que es, no digo imposible, pero que Alberto es el presidente? ¿Alberto Fernández? Sí, Alberto el presidente. Digo, sí, es verdad. A ver, yo no soy un pronosticador político, no me voy a poner ese papel, pero después de las PASO, donde la diferencia a favor de él fue de 15 puntos respecto de Macri, hoy algunas encuestas ya dicen que es de 20. Claro, digo, ¿por qué? O sea, que tiene chance de ganar. Sí. Bueno, Alberto es presidente. Supongamos que Alberto es presidente. Supongamos que Alberto es presidente. Si es Nielsen la economía, no hablemos de Nielsen en sí, pero si es Nielsen, ¿implica qué? Si es Nielsen el ministro de Economía. Hoy, por lo que Nielsen ha dicho y hecho en el pasado, algo que no es este cambio estructural que yo te digo que hay que hacer, pero es una cosa que no es el monstruo que el macrismo dice que es el nuevo kirchnerismo. Es
Una cosa mediocre, pero bastante razonable. Razonable. Sí. Si es Álvarez Agis, el ministro. Estuvo con Kicillof. Tiene toques cavernícolas en sus declaraciones. Pero también el movimiento se demuestra andando, hay que ver qué es lo que hace Hay finalmente. que ver lo que hace. De nuevo, capaz que Anil se termina siendo un cavernícola y Álvarez Agis termina siendo mucho mejor, no lo sé, pero no es la cámpora esto, no es Guillermo Moreno, no es Kicillof, ni Álvarez Agis, ni Nielsen. No es la cámpora. No. Hay que ver, sí. hay una pelea muy interesante seguirla, ¿no? Alberto Fernández en un momento se va a enfrentar a la cámpora. Si quiere ganar la pelea va a tener que pelearla esa, ¿eh? Esa no es fácil. Ahí hay una tensión grande entre el albertismo, que está más cerca de lo que fue Néstor, que la cámpora, que es Cristina. Que es Cristina. Y hay que ver cómo juega ahí el preso de la eventual vicepresidente. Claro. ¿Vos crees que se corrió o se agachó para tomar impulso, Cristina? No tengo idea. No sé. ¿Nunca hablaste con ella? No. Sí, te viene un colega tuyo sueco y te dice, definime a Cristina, ¿qué le decís? Yo creo que Cristina fue el peor gobierno de la historia desde la democracia para acá, por lo pronto. ¿Peor que Macri? Sí, peor que Macri. Ahí tomes en cuenta qué parámetros para decir que es peor. Bueno, yo soy cero exitista, soy muy profesional, equivocado no en lo mío, en lo que no mía, y yo a Cristina tengo que sacarle para compararlo con Macri, por ejemplo, que todavía teníamos precios de la soja muy razonables, el petróleo también. Macri recibió un banco central sin reservas, está bien un país desendeudado, pero bueno, Cristina se comió la reserva para desendeudarte, es como que en el balance... pero yo creo que de Macri hay cositas que la gente con razón no las percibe, por cierto, pero son para rescatar. Te diría, eliminamos un cepo cambiario que era una atrocidad sin crisis, salimos del default, se dejó de demonizar al campo como sector económico, cosa que los Kirchner lo hicieron desde el primer día, y hasta por ahí nomás, te diría. Algunos dicen que la salida del cepo fue efectivamente sin trauma, pero fue el principio del desastre, digamos, de haber liberado de la manera que se liberó sin prever esto. No, a ver, la libertad no genera crisis. Que son un conjunto de monodrogados que si te dejan libre andás asesinando gente, es bárbara la libertad, ¿no? O sea, si nos gusta la libertad política, la libertad de culto, la libertad de sexo, ¿por qué es mala la libertad económica? Yo digo, aquella persona que cree que la libertad económica genera crisis económica, digo, ¿qué le pasa en la cabeza? Pero seguramente a esa persona le encanta la libertad de todo tipo. Y yo amo la libertad de todo tipo. Pero la libertad no genera crisis, al menos no está probado científicamente eso. La crisis que nosotros tuvimos en 2018, que es la causa de la derrota de Macri en la PASO, es una crisis fruto de que un día el mercado de deuda te dejó de prestar. ¿Y por qué te dejó de prestar? Porque Macri no se endeudó hasta acá. ¿Con cuánto se va Macri, más o menos, número redondo de deuda? Y se va con alrededor de 450.000 millones de dólares de deuda. Estamos hablando de 80, 90, 85 puntos del producto. Cristina nos dejó con menos deuda, pero sin reserva, ¿me entendés por qué? Porque el problema es el déficit fiscal al final. ¿Dónde fue para esta deuda de Macri? Porque viste cuál es el... A financiar el déficit. Y o sea, se tomó deuda no para cuestión de infraestructura, sino simplemente para pagar lo que el Estado gastaba de más. Claro. A ver, yo te podría decir que la infraestructura la pagaste con impuestos y el exceso de gasto por encima de la infraestructura la pagaste con deuda. A ver, el dinero es fungible. Sí, claro, Alguien podría decirme, como vos sugeriste, la deuda la usaste para pagar las obras y con los salarios y con los impuestos, perdón, pagaste los salarios, la jubilación, pero a la larga vos te endeudaste para financiar el déficit. La deuda un día en el mercado de deuda te dijeron no te presto más y ese día, chao, empezó la crisis. Entonces la irresponsabilidad... Eso es Caputo central, ¿ese es el momento Caputo central? Sí, claro, Caputo. Cuando dice no te pensamos más, no te pensamos mango. Claro. Y aparece el fondo. ¿Tuvo bien, en retrospectiva, tuvo bien haber ido al fondo? ¿Era la única solución? Yo te diría, ir al Fondo Monetario para mí es una cosa imposible de juzgar. Ir al fondo, perdón, recurrir al fondo. ¿Por qué? Porque vos vas al fondo, o al menos Argentina, a ver, hablemos Argentina. Argentina el primer acuerdo con el fondo que firmó fue en 1968. Hace medio siglo que Argentina firma acuerdo con el fondo. ¿Sabes cuántos acuerdos firmó Argentina? 27.
Prácticamente 50 años dividido 27 te da, en Uno cada promedio, dos, sí. un acuerdo cada 2 años. No hay país en el mundo, ¿no? No hay, somos récord en el mundo. Entonces, un país que ha firmado 27 acuerdos con el fondo en 50 años, ¿sabes por qué es eso? Porque siempre Argentina hace lo mismo y siempre termina en crisis. Siempre termina en un incendio. Y en el incendio vos a quién llamás, a los bomberos, ¿no? ¿Qué le va a echar la culpa a los bomberos? ¿Que te echó agua en un cuarto que no se estaba incendiando? Vos te incendiás porque haces un mamarracho de política económica. Siempre cuando te incendiás llamás a los bomberos y a los bomberos los puteás o le echás la culpa que te mojó un cuarto. Mira, cuando viene el fondo es fantástico para los países que no se quieren hacer cargo de su responsabilidad. El fondo es bárbaro, porque le echás la culpa de todo. Que la mugre te la hizo el fondo, El no trabajo yo que tuve que ir. Claro, vos sos el culpable de haber ido. Por eso yo dije, lo dije, me acuerdo, en el programa Animales Sueltos de nuestro querido Alejandro Fantino, dije, nos llevaron a la B estos tipos. A la B. Cuando vos vas al Fondo Monetario, porque te fuiste a la B. Te fuiste a la B. No es que el fondo te mandó a la B. No, es vos que... fuiste a la B y en la B, en lugar de seguir prendiéndote fuego y terminar con la casa en ceniza, antes que se te transformara la casa en ceniza, vos fuiste al Fondo Monetario. ¿Y qué crees que va a pasar con la misión esta que está acá, con el fondo? ¿Van a desembolsar? Creo No sé, ahí yo te diría, van a requerir de alguna palabra de Alberto Fernández o del equipo de Alberto Fernández, que creo que se reunía hoy con el fondo. El fondo, de manera correcta, dice, che, yo en septiembre le tengo que desembolsar a este gobierno que tal vez se vaya por las metas que ya se cumplieron. O sea, le voy a dar 5.400 millones de dólares, entre comillas, a un gobierno que se va. No, yo quiero saber el que viene qué va a hacer, a ver si da para darle esto a este gobierno, ¿no? ¿Te pidió, le diste algún consejo a la CUNSA? A ver, no diría que le di consejos, no me atrevería a darle consejos a un ministro de Economía, pero sí le dije que a mí le dije sí a la CUNSA y le dije que lo iba a decir, además cuando me lo preguntaron, porque yo hoy tengo una sola cara, que tenía que decirle al presidente, tendría que moderarlo al presidente. No lo ayuda un presidente así en la CUNSA. Se requiere de un presidente moderado, en sus cabales, tranquilo, sedado, que dialogue. Nuestra cosa de reconcentrarse en los suyos. Así como de Alberto Fernández, dije que Alberto Fernández tiene que ser muy responsable en sus declaraciones, porque como amanece o luce como un probable ganador de la elección del 27 de octubre y eventualmente en la primera vuelta o segunda vuelta, tiene que ser responsable. O sea, recomendate Rivotril para todos. Digo, claro, un Rivotril político, porque no se enoje nadie y me dice que estoy medicando, qué sé yo qué. Sí, ponele un Rivotril político. Un Rivotril político para los dos. Y a los dos, sí, particularmente al presidente. Me parece que más dosis para Macri, ¿no? Sí, después del sábado yo quedé asustado con lo del sábado. Asustado en el sentido, no por mí, yo no tengo miedo, pero sí por la sociedad, realmente. No creo que sea la manera de reaccionar frente a una derrota electoral. La verdad que si eso lo hubiera hecho Cristina, lo estaríamos puteando en 15 millones de idiomas diferentes. Pero claro, lo hizo Macri, el ángel, ojitos celestes, el bueno. No, mirá, está mal lo que hizo, está mal. No da para eso la situación. O sea, está hablando del balcón del sábado. El balcón del sábado, la convocatoria. Yo vi gente exaltada ese día en la plaza. Más allá de lo que le hicieron al periodista de hace 5 años, que me parece repudiable, porque me parece repudiable cualquier ataque a la prensa. Pero vi gente exaltada, hasta señoras grandes, exaltadas. Yo no lo voy a descalificar como lo han hecho algunos, de que eran 5 gordas, paquetas. Sí. No, eso no es así. Pero vi gente muy exaltada. A ver, a mí lo que me da pena es que en Argentina, ¿cómo nos repetimos en el error? Te repito, esta cosa fascista. Parecería ser que hubo un golpe de Estado el 11 de agosto o un fraude electoral. ¿Se la creen esto del fraude electoral? No hubo fraude, señores, perdieron una elección. Sí, fue muy impactante que muchos militantes del PRO dijeran nos afanaron la elección. 15 puntos te van a afanar. Estamos controlando el gobierno, quiero decir, ¿no? Por Dios, pero, ¿me entendés? Seamos serios alguna vez en la vida. Yo lo que lamento, te digo la verdad,
que salvo alguna mejora marginal que ha hecho este gobierno respecto de lo que venía antes, hemos terminado cayendo en los mismos lugares, de acuerdo con el fondo, devaluaciones, tarifas. ¿No estás podrido de eso vos, Recontra, Luis? recontra Bueno, podrido. hemos terminado en Otra los vez, mismos o sea, lugares. otra vez. Otra vez, de acuerdo con el fondo, otra vez nos desembolsa, ¿me entendés? Yo me acuerdo Salgámonos de ahí, Luis, salgámonos de ahí. Vos sos más joven que yo, pero yo me acuerdo de... No, yo puedo tener 50. Y 5. Yo tengo 57. Pero yo me acuerdo de Teresa Terminacián, ¿te acordás? Teresa Terminacián, la delegada del fondo que venía acá, que se enamoraba de Reutemann, Anup Singh. Digo, otra vez, aprender los nombres de Cardarelli, volver a aprender los nombres de Cardarelli y... Pero para salir de ahí, yo no sé cómo no nos damos cuenta. Por eso escribí La Sociedad Cómplice, mi segundo libro. Esto es un problema de toda la sociedad. ¿Cómo puede ser que nos cueste, que hasta ahora sea imposible salir de ese lugar? Yo te digo, 27 acuerdos con el fondo en 50 años, uno en promedio cada 2 años, y vos me vas a decir que no podés salir de ahí, que cuando tengamos que discutir una reforma laboral va a decir que una reforma laboral es afectar los derechos de los trabajadores, pero ¿dónde están los derechos de los trabajadores cuando tenés 4,5 millones de trabajadores en negro? Para que la gente, si no lo sabe, lo sepa, un trabajador en negro no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo, no tiene justicia social, no tiene jubilación, no tiene nada, es un esclavo. Sí, vos decís, pero ¿cómo es posible que alguien te defienda las leyes laborales actuales si son leyes que provocan 4,5 millones de trabajadores en negro? Pero no podés hacer la reforma laboral porque eso implica quitarle derechos. ¿Qué derecho? ¿Qué derecho te da esto al trabajador? Segundo cuestión, abrir la economía y que compitan los empresarios no es quedarte sin industria. Pero ¿viste la industria que tenés? Todo caro, de mala calidad. Somos un conjunto hipócrita porque cada vez que podemos cruzamos el charco, el Uruguay, o nos cruzamos la cordillera para comprar más barato. Y el que puede viaja a Miami para comprar. Somos cínicos encima. Odiamos en algún lugar lo que producimos acá. Porque cada vez que podemos nos cruzamos, te repito, el charco, la cordillera o el océano. Pero yo te traigo, y vos sabés porque de ahí nos conocemos, yo te traigo el caso Rosario. Caballo abre, liquidó el cordón industrial de ahí. Ese es el temor. Pero por supuesto que lo que hizo Caballo fue pésimo. Porque si vos abrís la economía, la competencia importada, tenés que tener bajos impuestos, leyes laborales diferentes, un dólar más caro, ¿me entendés? Si vos abrís la economía así, seguro que terminás mal. Ahora, andá a los países en los cuales se hicieron bien las cosas, hecha bien la apertura económica, bien una reestructuración del Estado, una correcta reforma de leyes laborales, a todo le fue bárbaro. A ver, si lo nuestro fuera un experimento tan para imitar en el mundo, estarían todos diciendo lo mismo que hacemos nosotros, pero no hay uno que le vaya bien que hace lo que hacemos acá. ¿A quién hay que imitar? Es una tara nuestra. ¿A quién hay que imitar? Pensar en alguno de estos países que son, pero no para caer en Estados Unidos o Suecia. Olvidémonos de los países que están jugando un partido que nosotros ya perdimos, al menos por ahora. Olvidémonos de Suecia, Suiza, Estados Unidos, Inglaterra. Olvidémonos también de un segundo lote con el cual competíamos en mediados del siglo pasado, que son Australia, Nueva Zelanda, Canadá. El lote tuyo es Perú, Chile, Colombia. Hasta Brasil hace cosas más razonables con nosotros. Allá los chorros terminan presos, sean presidente, expresidente. Acá no, ¿viste? Pichetto tiene la llave todavía de la señora, si la mete preso no. Yo creo que el camino es ese, ¿eh? Ahora, el camino de esos países, porque a lo mejor es más cómodo decir a quién tenés que imitar que lo que tenés que hacer. Acá hay que decirlo con todo, sin eufemismo. ¿Vos querés que un empresario contrate gente? ¿Vos querés que un empresario contrate trabajadores en blanco, donde tenga justicia social, o sea, donde tenga algo de medicina, algo de jubilación, que tenga algo de seguridad, algún subsidio por desempleo? Permitile que despida cuando quiera. ¿Te lo repito? El pánico que nos da a los que somos burros, cuando vos decís eso... No, pues yo te digo, esas leyes que yo te digo son las que rigen en los países a los cuales les va bien. Ahora vos, por una tara mental que la acarreamos de hace 8 décadas, no la querés hacer, sé feliz. Yo lo que digo es, cuidado, cuidado que ya tenemos 1/3 de la población pobre y la mitad de los chicos pobres, cosa que preanuncia la mitad de la población pobre en algunas décadas si no cambian. Ahora, que no me vengan a correr si alguien hace mal la apertura económica, hace mal una desregulación laboral. No, vos tenés que hacer todo muy bien. Y el menú, el vademecum ya está escrito. Y esto incluso ni siquiera es ideológico. ¿Por qué no hacemos esto, digo yo? ¿Por qué no lo hacemos? Tiraste algo que no es menor, que hoy se está viendo con
algunos quieren el panquequismo judicial, ¿no? Con Pichetto con la llave para desaforar o no, digamos. Sí. ¿Qué te pasa, digo, ya como candidato a presidente de la Nación con los jueces que de golpe ven nulidades en las causas de corrupción, no avanzan hacia el juicio oral? Y me revuelve el estómago, claramente. Es una justicia adicta al poder o al olfato de lo que puede llegar a venir, sin duda. Bueno, ahí sentado un fiscal, Federico Delgado, dijo, los jueces tienen más claro el calendario electoral que los políticos mismos. Juegan a la mancha con los aviones. Son rapidísimos. También es un país raro, ¿no? Donde una persona que tiene 9 causas, 7 procesamientos puede ser vicepresidente de la Nación. Es ¿no? increíble. Bueno, Macri fue candidato a presidente también con un montón de causas, Sí. ¿no? Y algunas bizarrísimas, ¿no? Así que sí, no. Hay que hacer otra cosa. Si hacemos, a ver, te lo pongo así. Si acá hubiera canas rápido, que terminen presos en serio, todos los que tienen que terminar presos, sean presidente, vicepresidente, si acá fuera Brasil en ese sentido, y si vos después, o sea, si tenés una justicia implacable, independiente, y después abajo de ahí generás competencia, Arrancás. es otra cosa. Es otra. Mira, yo afortunadamente por cuestiones profesionales y de placer, tengo la fortuna de viajar mucho por el mundo. Primero, conocí bien mi país, de chiquito. Mi padre me hizo viajar con toda mi familia mucho por todo el país. Primero conocí mucho Argentina y después empecé a viajar por el mundo. Y en el mundo vos te das cuenta que la competencia genera hasta mejores seres humanos, son mejores personas. A mí me impresiona cuando viajo por el mundo es la obsesión del sistema por crearte vos, consumidor, la necesidad. O sea, te ofrecen cosas que vos mejor ni te imaginás. Acá, viste lo que es, acá París cuando querés conseguir algo. París directamente, se hacen París para conseguir algo. ¿Sabes por qué? Porque en el mundo el trono está para el individuo. Por eso te crean la necesidad. En Argentina el individuo es un engranaje más de una maquinaria que está para producir muchos impuestos, un Estado grande, jerarcas sindicales, políticos corruptos y empresarios prebendarios. Nosotros, la gente de a pie, la gente que no tenemos poder de lobby, el comerciante, el industrial, pyme, el chico que estudia, el empleado, somos un engranaje más de una maquinaria que nos devora para producir ricos en otros lugares, sindicalistas, políticos y empresarios prebendarios. Ahí está. Dualdicémonos hacia el final de la nota. ¿Estamos condenados al éxito o al fracaso? A ninguno de los dos. Si cambiamos en serio y no lo usamos solamente como eslogan, como el PRO, tenemos futuro. Pero si no cambiamos, no. Depende de lo que queramos hacer. Y cuando ves si tenemos futuro, no es que estalla por ahí el país. Esto que vos decías, la mitad de la población pobre, o Sí, sea, a con ver, el mayor de los respetos, africanizar el... Sí, claro, Argentina, si no... A ver, Argentina tiene un sistema que cada tanto provoca una crisis, ¿no? Como recién dijimos, un acuerdo con el fondo cada 10 años, o lo que es lo mismo, una crisis en promedio cada 10. Este sistema siempre termina en lo mismo. Una crisis que te hace, te impide crecer de manera sostenible, porque vos venís creciendo al 9, caes 12, quédate en 0 en promedio, ¿no? Ahora en el medio la pobreza te pasó de 0 a 10, y después de 10 a 20, de 10 a 30. Entonces, este sistema que tiene, el ADN del sistema que Argentina aplique, ¿no? Del cual no puede salir, es un sistema que en la víscera, el ADN, la víscera, genera crisis. De mayor o menor magnitud. La crisis te impide crecer, la crisis te mantiene la pobreza alta, generar la pobreza alta te genera una adicción al populismo. Es difícil romper este círculo. Por eso yo decidí meterme en esta, porque quiero llevar un mensaje a la sociedad de que se puede hacer otra cosa, los países que les va bien hacen otra cosa, que esa cosa que hacen ni siquiera es ideológico, pónganle la etiqueta que quieran. Mira, yo no tengo problema que le pongan izquierda, lo que yo digo. Háganlo. Háganlo, no demoren más, porque no solo vamos a tener la mitad de los chicos pobres hoy, sino que en algunas décadas, si seguimos así, la mitad de la población va a ser pobre. Y ese día somos África. No va a haber, creo yo, balotage. No, me atrevo a decir que va a ser muy difícil. ¿Qué haces si hay balotage vos? Porque sabes que no, a tus electores no imagino que vos los invites a votar porque crees en la libertad de cada uno de ellos. ¿Me equivoco? Después de mi respuesta terminamos Sí. la nota.
el voto secreto. Me gustó verte. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.